calma de lo desconocido. Y hoy tenía pensado, hoy, mañana, hacer otro tipo de videos. Tengo un par de videos hechos, ¿no? Otra información. Pero la actualidad del mundo hace que me vea en la necesidad de hacer un video con lo que está pasando, o por lo menos con la parte más importante, gruesa y difícil de lo que está pasando hoy en el mundo. Hay una guerra ahora, hay una guerra contra los iraníes, hay una guerra contra la humanidad, pero ¿qué es lo que no se dice o qué es lo que no se sabe? Porque siempre hay mucho más trasfondo de lo que comúnmente se conoce o de lo que comúnmente los medios oficiales informan. Pero bueno, para eso tenemos que entender un poquito y remontarnos un poquito también a la historia. Así como los cristianos, para controlarnos, los dividieron entre católicos y protestantes, a los musulmanes también los dividieron. No hace falta que les diga que sabemos que hay poderes que obran en la sombra, de manera indirecta, moviendo las masas, ¿no? Creo que eso ya lo sabemos y lo tenemos bastante claro. Pero esto se remota al año de 632, más o menos, después de Cristo, ¿no? Con lo que sería la muerte del creador del Islam, el profeta Mahoma. Ahí se preguntaron quién los iba a gobernar, o más bien, quién iba a tomar el lugar de Mahoma, a quién iban a seguir, ¿sí? Entonces, por un lado, había una facción, en la totalidad había dos facciones, digamos. Una facción eran los que querían que el trono sea heredado por linaje, es decir, un hijo, un sobrino, alguien de sangre. Pero por otro lado, estaban los que querían ir a una votación. Los que querían que sea por un linaje, del total vendría a ser entre un 10 y un 15% más o menos. Esos son conocidos como los chiitas. Y los que querían ir a una votación, que era el resto, hoy son conocidos como los sunitas, que conformaban el resto, ¿no? Hoy, por ejemplo, encontramos, para que se den una idea, como para poder entender un poco con el mapa actual, hoy encontramos a los sunitas, por ejemplo, en Arabia Saudí, y a los chiitas hoy están en lo que es el territorio de Irán. Solo que los chiitas, a diferencia entre católicos y protestantes, los chiitas vivieron peleados acérrimamente contra los sunitas. Entonces, ahí es donde podemos empezar a entender un poco acerca del por qué países musulmanes no salieron a defender directamente a su país hermano musulmán, Irán. ¿Sí? De hecho, las peleas entre chiitas y sunitas vienen desde tiempos inmemoriales. Y esta no es la excepción. Los musulmanes de Irán, digamos que son descendientes del imperio persa, con fuertes bases del zoroastrismo. Zoroastrismo tiene que ver con Persia, ¿m? Con el imperio persa, y desde donde, por ejemplo, podemos encontrar grandísimas coincidencias con las enseñanzas del Maestro Jesús. De hecho, los famosos Reyes Magos, de ahí salieron, de la Persia, a ir al encuentro del nacimiento de Jesús, entendiendo que ese hombre iba a llevar el zoroastrismo a todas las naciones. Tengamos en cuenta que ahí todavía no existía el Islam, ¿verdad? Cuando nace Cristo. Entonces ya tenemos que hablar del zoroastrismo. Pero volviendo al presente, los chiitas de Irán son los que producen, o sea, Irán produce más de 3 millones.
3 millones de barriles de petróleo por día. Sí, por día. ¿Y saben cuánto venden? Venden alrededor de 2 millones, 2 millones y medio por día. Le queda un excedente, obviamente, y con todo ese excedente lo trasladan en su poderío económico, invierten en diferentes tecnologías, acusados de invertir en bombas nucleares, bueno, lo que ya sabemos, ¿sí? Ahora, esperemos que no pase como con Irak, ¿no? Que invadieron diciendo que había ingeniería nuclear y no encontraron nada. Pero bueno, la excusa está puesta, una de las tantas. Pero bueno, ahora vamos a los que controlan el mundo mediante la usura, los medios y la inteligencia, que es, vendría a ser el sionismo, como algunos dicen, Surujanemba, el sionismo, los cuales ellos tienen, digamos, la promesa del Dios de este mundo, del Dios de este mundo, después voy a aclarar un poquito por qué aclaro eso, en cuanto a su tierra prometida, la prosperidad, porque creen, como dice el Talmud, propios libros sagrados de ellos, que los no judíos son bestias al servicio de ellos, entre otras cosas, y algunas irreproducibles. Estos se basan en promesas de ser elegidos y tener una tierra prometida, y ahí justifican todo su accionar. Si bien en esta guerra no se vieron alianzas más que las de Estados Unidos con Israel, ya que por el momento Rusia y China no se movieron, no se expidieron, siendo que meses atrás habían firmado un tratado, un acuerdo o una carta entre Irán, Rusia y China de defenderse si a cualquiera de los tres eh, llegara a recibir un ataque. Extrañamente, ni Rusia ni China se movieron. Cosa que al menos por ahora no pasó. Veremos a ver qué pasa. Volviendo a los chiitas, nunca pudieron acabar con los chiitas porque tienen un poderío económico enorme. ¿Mm? Eh, es como la raza persa, en su momento fue un imperio al cual hoy por hoy querrían borrar, digamos, ¿no? Cambia de nombre, pero tienen esas bases. Pero, ¿por qué digo tienen esas bases? Porque si estuvo el imperio persa, en esas tierras se encuentran grandísimos secretos, secretos muy importantes que datan de la historia de la humanidad, que con excavar un poco pueden salir a la luz secretos que desmantelarían por completo el sistema de creencias mentiroso y articulado que nos hicieron creer. Hay mucho en juego, más de lo que se imagina. La prueba de otros mundos y del origen verdadero del ser que quieren seguir ocultando. Ya con Irak arrasaron con todo. Y qué curioso, porque el imperio persa creía en el mismo Dios que predicaba Jesús. Es por eso, como les dije antes, que de ahí salieron los tres magos al encuentro de Jesús recién nacido. Ellos sabían que iban a ser un hombre que iba a llevar la religión de Dios, de ese Dios zoroástrico, del cielo Aura Mazda, como le dicen, a toda la humanidad. ¿Pero por qué? ¿Cómo es esto que hay dos dioses? ¿Cómo es esto que yo al principio mencioné el Dios de este mundo y ellos hablan de otro Dios? Hay dos dioses. Por un lado, el Dios de este mundo, que controla las religiones, es celoso, colérico, contradictorio, violento, le gusta el aroma a carne quemada, más conocido como Jehová, ya lo habrán escuchado en otros videos. Y el otro es el Dios de los cielos, que ese es el que predicaba Jesús, ya que nunca nombró a Jehová como su padre, y en reiteradas ocasiones lo nombra como el Dios de este mundo y lo diferencia de su padre, o sea, nombra el Dios de este mundo por un lado y por otro lado habla de su Padre celestial.
Los últimos vestigios arqueológicos precristianos se encuentran ahí, en Irán. Seguramente van a querer destruir todo eso para seguir con el relato y la narrativa oficial, claro, y mantener a la humanidad en la misma ignorancia, entreteniéndolos, en fin, lo que ya saben. Pero sí podemos enumerar ítems de lo que consta esta guerra. Uno, 3,3 millones de barriles de petróleo por día. Creo que no hace falta aclarar más nada. Dos, vestigios arqueológicos que cambiarían la narrativa oficial de la historia conocida de la humanidad. Tres, supuesto armamento nuclear. Cuatro, no quieren que sepamos la verdad de los humanos de la creación y de los pseudodioses que dividieron las tierras para gobernar y se pelearon entre sí, buscando la supremacía total. ¿Saben lo que Jesús les dijo a los judíos cuando ellos le dijeron, somos hijos de Abraham? Dijo, no me interesa, ustedes son hijos del demonio y le mienten a la gente. Y eso que le hacen a los niños. Eso que le hacen a los niños. Me remonta a la isla de Epstein y las vinculaciones, ¿no?, que tenía Epstein y la gente que llevaba. Bueno, eso ya sería más como para otro video, ¿no? Hay toda una historia ahí enterrada en las arenas persas que no quieren que sepamos para mantener todo este circo romano, este circo de izquierda, de derecha, rusos, yanquis en contra y todo lo que conlleva el circo para mantener la estructura de dominio de los pueblos a través de la ignorancia y las falsas creencias. Pero bueno, fíjense que el secreto, inclusive fíjense que el secreto de la estrella de cinco puntas, el cual pertenece supuestamente, o sea, pertenece a otra pseudo deidad muy antigua, nunca fue de David, como se dijo. Eso también lo voy a dejar para otro video, porque si no se va a hacer muy largo este, pero es una estrella que representa a otro pseudo dios. Más aún que la cultura cristiana, cuando uno estudia en profundidad el zoroastrismo y las enseñanzas gnósticas o las enseñanzas más puras de Jesús, encuentra que tiene muchísima más similitud y familiaridad con el zoroastrismo que con los judíos. Pero bueno, hasta acá llegamos el día de hoy y seguiremos viendo cómo se desenvuelve todo este conflicto, esta guerra antidemocrática. Este, ¿Por qué digo antidemocrática? Porque se sabe que Omán estaba avanzando en la mediación diplomática. Pero Trump y Netanyahu bombardearon Irán. Luego Irán contraatacó, venciendo el domo israelí. Pero bueno. Y por último, para cerrar, voy a citar a Nicolás Muraz. Si la guerra escala, no es un error. Es una decisión arrogante de un psicópata que no tiene nada que perder y de un cobarde pederasta chantajeado. Solo espero que se imponga la cordura, que no se pierdan más vidas inocentes y reine la paz y la verdadera libertad de una vez. Ese es mi deseo. Nos vemos en próximos videos.